Hola, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos en este nuevo video para hablar un poco sobre lo que es el universo creativo a la hora de escribir un texto teatral, una obra de teatro. No quiero. No resistiría. Dramaturgias, escrita por dramaturgos. ¡Qué lindo! En este caso lo que tenemos que tener en cuenta es que tiene que ser un espacio de disfrute, un espacio en el que yo sepa que escribiendo voy a estar bien, voy a estar cómodo, cómoda, porque en ese proceso tengo que buscar algo de lo que hablar en la obra que a mí me interese. Bueno, sí, es que, Algo que yo disfrute de escribir para que pueda desarrollar. Entonces vamos a hablar de la introducción al universo creativo. ¡Estoy perdido! Para comprender un poco mejor lo que tenemos que saber al momento de escribir. Comencemos por algo muy claro, definir imaginación. Podríamos decir que la imaginación es la capacidad humana que tenemos de crear mundos o realidades mucho más amplias en nuestra mente. Si tengo una idea, tengo algo que decir. Si tengo algo que decir es porque hay un mensaje o algo de lo que yo quiero hablar. Entonces, ahí es donde aparece la creación, que es todo esto que venimos hablando, ¿verdad? ¡Ya cómete la maldita naranja! Un universo tiene tiempo, espacio y personajes. Cuando hablamos del tiempo, hablamos de la época, el contexto o el año, para ser más específicos, en donde ocurren los hechos. Cuando hablamos de espacio, estamos haciendo referencia al espacio donde pasan las cosas, ¿no? Puede ser un lugar, un país, una ciudad, una casa, otro mundo. No sé, eso va a depender también del género de la obra. Sí, hijo. Y personajes, que también va a depender de cuántos personajes querramos para escribir esta dramaturgia. Cuanto más detalle yo proponga en mi escritura, más respuestas van a aparecer. El espacio donde ocurran los hechos, e inclusive los personajes, son fundamentales en este universo de construir, porque se va a relacionar íntegramente con nuestros sentidos. Imaginemos que estamos escribiendo una obra de 3 personajes. Es un nieto y la casa de sus abuelos. Entonces ese nieto va a la casa de sus abuelos y de repente hay algo muy característico de los sentidos que se puede transcribir en la obra. Hay algo que está muy familiarizado con la visita a la casa de los abuelos, que son los olores, los sabores, los recuerdos de la infancia, lo que vemos en la casa, los sonidos que escuchamos. Todas esas cosas se relacionan íntegramente con los sentidos, entonces también nos sirven para poder describir en la obra, en ese texto que yo quiero hacer. Bueno, y antes de escribir una obra, hablando de todo esto del universo creativo y la imaginación, estructuralmente hablando, tenemos que saber algo fundamental, porque acá todo muy lindo con el universo creativo, con la imaginación, con lo que vamos pensando, con esto de los mundos, de las imágenes, pero todo eso tiene que plasmarse. Ay, por favor. Entonces para eso yo voy a hacer un acopio. El acopio es la primera parte del proceso de escribir una obra de teatro. ¿Cómo se hace? Se busca información, se busca el libro, se habla con gente que sepa del tema. En el acopio se hace una investigación profunda del tema que yo quiero hablar en la obra. Eso es muy importante. Cuando yo escriba siempre voy a elegir géneros, ¿verdad? Tragedia, comedia, realismo, melodrama, tragicomedia, musical, infantil, didáctica, terrorífica. Entonces, en resumidas cuentas, el acopio es una zona de escritura libre en donde yo voy a hacer una investigación previa antes de ponerme a escribir mi obra. Voy a hablar seguramente de la psicología de mis personajes, del contexto social en donde se encuentran, dónde ocurren los hechos, qué sucede en ese lugar, cómo es. Inclusive si hablamos de otra época de la historia tendríamos que buscar de dónde viene, averiguar cómo era ese lugar en esa época, cuáles eran las expresiones a la forma de hablar, las palabras de esa época, de ese año. Obviamente aparecen un montón de preguntas y cuando tenemos toda esta información queremos hacerlo de la forma más correcta posible. Pero con los recursos que tenemos, con la información que podamos buscar, con eso vamos a construir algo que seguramente quedemos muy conformes. Siempre todo se va desarrollando con la práctica, con el ir comprendiendo las cosas de a poco e ir poniéndolas, como bien dije antes, en práctica. El teatro tiene muchas formas de representación. Es una literatura para ser dicha. O sea, el teatro está escrito para que se puedan hacer representaciones de ese texto. Es fundamental al menos buscar un conflicto para que la historia se pueda desarrollar.
Siempre la acción es lo que genera encanto. Es lo que me genera que me vaya atrapando cada parte del relato. Porque va teniendo acción, un conflicto y se resuelve y aparece otro. Para eso, ¿qué necesitamos? Una acción que inclusive puedes desencadenar un suceso de acciones interminables o hasta llegar obviamente a un resultado. Tampoco, si no sería una obra muy larga, creo. Vos eres un payaso. ¡Esto es en serio! El conflicto se relaciona íntegramente con el género de nuestra obra. Otro paso fundamental en la escritura es la corrección. Si yo escribí algo, bueno, todo muy lindo, pero si lo tengo que borrar y lo tengo que volver a hacer porque creo que hay algo ahí que no me gustó, que dije, esto podría haber estado planteado de otra forma, lo podría haber escrito diferente, bueno, se corrige, no hay ningún problema. Seguramente sea algo en lo que vaya a tener que trabajar, pero bueno, vale la pena corregir esas cosas para mejorar la escritura del texto. A trabajar. Lo mismo con la ortografía. Una vez que termino todo eso, lo vuelvo a leer para hacer todas las correcciones ortográficas del texto. En cuanto a los personajes, cada uno tiene su forma de ser, ¿no? Eso lo tenemos que saber. Pero para desarrollar a un personaje es importante que sepamos que existen 3 dimensiones. La dimensión física. Ahí es donde vamos a describir al o los personajes de forma física. Cómo es su postura, cuál es su forma de vestir, cuál es su aspecto, cuáles son sus expresiones faciales, cómo son sus conductas corporales. Bueno, eso es parte de la construcción del personaje a nivel físico. Pero después también vamos a hablar a nivel psicológico. Eso es cómo es el personaje, cómo es desde su personalidad, desde también su forma de expresarse, ¿por qué no? A la hora de hablar, a la hora de emitir sonido, a la hora de compartir lo que le pasa. También, esto es algo lógico, ¿no? La forma de ser del personaje también lo va a llevar a la parte física, entonces ahí también se relaciona un poco. Y la dimensión social. Estas dos cosas que acabamos de mencionar, la forma física y la forma psicológica, se van a relacionar después ¿con qué? Con la parte social, con los vínculos de los personajes o del personaje, ¿no? Sus relaciones, otras personas que han influido en su historia de vida, y todo eso lo vamos a ir describiendo en la obra de teatro. ¿Con qué? Con las líneas. Todo esto que queremos ir creando se va a poner de una forma que va a ser el diálogo. Pero sabiendo toda esta información previa, podemos escribir todo eso mucho mejor. ¿Por qué esa maldad? Entonces, sabemos cómo son los personajes, sabemos cuál es el mundo en el que quiero trabajar, sabemos en qué época ocurren las cosas. Tenemos imágenes, sabemos cómo nos gustaría que sean los colores, qué estilo de obra queremos que sea, si más trágica, cómica, como querramos. Tenemos un montón de información, ya con eso podemos volcarnos de lleno en lo que es la escritura de diálogos y las descripciones que hay que poner en todo el texto, que hay que ir poniendo para aclarar. Pero bueno, ya ese es otro tema. Y ya está. Y si quieren podemos hacer otro video después para explicar cómo es la estructura de una obra de teatro. Pero me parece que principalmente para escribir lo que ustedes quieran, una idea inclusive, esta es información más que suficiente. Digo que nos apilemos, toquemos el timbre y digamos que es una pizza. Ahora bien, me interesa que sepan algo súper importante también. Que las formas correctas de hacer las cosas pueden ser muchos caminos y muchas pueden ser funcionales. Si escribimos y algo no nos gusta, bueno, tenemos que confiar en nosotros mismos para poder partir de vuelta desde ahí y expandir también nuestra parte creativa. Porque como ustedes saben y como siempre digo, si no ponemos en práctica lo que aprendemos, la información se queda ahí. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! Así que los y las invito en sus casas a que se pongan a jugar a ser dramaturgos, dramaturgas y que escriban una obra de teatro o una idea más que una obra de teatro. Ya si se quieren meter en ese mundo de escribir una obra de teatro, bueno, me parece genial. Busquen las formas de las estructuras para poder escribir una obra con las escenas, con los actos. Pero eso sí, lo importante ahora es escribir una idea, meternos en este mundo del... Esta es mi parte favorita. Universo creativo. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Les mando un saludo, sigan quedándose en sus casas. No. Y cuídense ustedes y a sus seres queridos. Espero que estén muy bien.